los autores del cálculo, justamente la derivada, fueron Newton, Isaac, inglés, y Leibniz, Godofredo Leibniz, alemán. El más cercano a la notación que nosotros usamos es justamente Leibniz, porque era matemático. Y Newton, al ser físico, él usó la matemática, esta que nosotros vemos, para desarrollar su física clásica, que aún la siguen viendo ustedes en física 1, es lo que ven justamente la física de Newton. Después aparece la física cuántica ya con el tema del átomo, pero ya es una cosa muy superlativa que todavía seguimos trabajando con la física de Newton. Bueno, Newton tuvo que crear toda una matemática nueva que justamente hablaba de eso, de la derivada. De hecho, él usó un símbolo matemático que él nomás había inventado y estuvieron muchos años en descifrar lo que él había querido escribir. Nosotros vamos a distinguir dos cosas, dos definiciones de derivada. Una es la derivada de una función, que es otra función, y la derivada de la función en un punto donde es un número. Y después vamos a ver qué representa ese número. Primero vamos a la derivada de la función. Entonces vamos a poner como título derivada de una función. Y ahora un poco el estudiante va a poder entender por qué estudiamos tanto límite. Porque vamos a escribir la definición y después vamos a hacer la forma simbólica. Entonces escriban ahí. Dada una función f de x, dada una función f de x, se llama derivada primera de f de x, se llama derivada primera de f de x y se escribe f' de x al límite si existe, al límite si existe del cociente incremental delta i sobre delta x, al límite si existe del cociente incremental delta i sobre delta x cuando el incremento de la variable independiente delta x tiende a cero. Cuando el incremento de la variable independiente delta x tiende a cero. Repito la definición de corrido y controlan a ver si quedó claro. Dada una función f de x, se llama derivada primera de f de x y se escribe f' de x al límite, si existe, del cociente incremental delta i sobre delta x cuando el incremento de la variable independiente delta x tiende a cero. ¿Quedó claro? Bien. Justamente, prima en italiano quiere decir primera. Por eso, justamente, nosotros llamamos a la derivada como f'. Entonces, si yo tengo una función i igual a f de x, entonces nosotros vamos a decir que f' de x va a ser el resultado de resolver un límite con delta x tendiendo a cero del cociente incremental delta i sobre delta x. Eso es, en definitiva, la derivada de una función. Obviamente que el resultado de ese límite le va a dar como resultado otra función y esa es la derivada de esa función. Si nosotros lo tratamos de plasmar a esto en un gráfico para ver qué es lo que sucede, o mejor dicho, qué son cada una de ellas, vamos a dibujar algo parecido a esto. Esta es mi función i igual a f de x y el estudiante tiene un punto que es el que va a llamar el punto P, cuyas coordenadas son x y obviamente su respectiva ordenada y la denominamos f de x. Bueno, ahí aparece el incremento de x. En realidad la palabra no tendría que ser incremento, porque incremento ustedes buscan en el diccionario y significa aumento. Pero el incremento puede ser positivo o puede ser negativo.
Entonces lo ideal para llamar es la variación de x. O sea que ese es el verdadero nombre en la derivada. O sea que el delta x, en vez de ser incremento de x, debería llamarse variación de x. Pero es muy común para nosotros en la jerga matemática llamar incremento de x. Creo que la mayoría de las veces sucede porque normalmente lo tomamos a la derecha de x al incremento, pero el estudiante desde ya tiene que pensar de que el delta x puede ser positivo o puede ser negativo, o sea que lo ideal es variación de x. Obviamente que si yo varío x, voy a pasar a otra posición q, cuyas coordenadas van a ser x más delta x, y acá tendríamos su respectiva ordenada que sería f de x más delta x. Entonces, el estudiante debe entender y pensar de que si yo varío x, también varía y. Y al aparecer una variación de x, aparece una variación de y. El cociente entre la variación de y la variación de x, o sea, entre el incremento de y y el incremento de x, se conoce con el nombre de cociente incremental. El límite de ese cociente incremental con delta x tendiendo a 0 es lo que se conoce con el nombre de derivada de la función. ¿Está claro? Bien, lo que vamos a hacer ahora es desglosar cada uno de estos elementos para que el estudiante pueda asociar el gráfico con lo que él tiene. Entonces escriban ahí al costado del gráfico donde queda un espacio para no derrochar hoja, escribimos lo siguiente. Se denomina cociente incremental, y lo escribimos de nuevo, delta y sobre delta x, se denomina cociente incremental delta y sobre delta x a la relación, cuando uno habla de relación siempre es un cociente, a la relación entre el incremento de la función delta y entre el incremento de la función delta y el incremento de la variable independiente delta x, a la relación entre el incremento de la función delta y el incremento de la variable independiente delta x. Bien, y más abajo vamos a escribir a quién denominamos nosotros incremento de la función. Entonces, en un renglón más abajo, definimos incremento de la función. Entonces, escriban ahí. Se define como incremento de la función delta y, se define como incremento de la función delta y, como a la diferencia entre la función incrementada y la función sin incrementar. A la diferencia entre la función incrementada y la función sin incrementar. Es decir, que el estudiante ahora va a escribir lo que justamente dice acá. ¿A qué va a ser igual delta y? A la diferencia entre la función incrementada menos la función sin incrementar, que queda este pedazo que está acá. O sea que el estudiante completa el gráfico y dice que delta y no es nada más y nada menos que, repito, la función incrementada menos la función sin incrementar. Teniendo en cuenta eso y llevando esto que recién a nuestra definición de derivada, diremos entonces que la derivada de la función f' de x será igual al límite con delta x tendiendo a 0 de quién? De f. El incremento de la función, que es la función incrementada menos la función sin incrementar, todo sobre la variación de x o el incremento de x. Y ahí el estudiante tiene el concepto de la derivada de una función. La derivada de una función. Que repito, la derivada de una función no es nada más y nada menos que otra función. ¿Ya? De hecho, hay tablas de derivadas, los tipos se tomaron el trabajo de hacer
cada una de las derivadas de las funciones más notables y hallaron la derivada. Nosotros vamos a hacer con algunas, las más notables, para que el estudiante sepa cómo es el mecanismo para demostrar la derivada de una función. Bueno, pero sin esto, sin haber demostrado esto, el estudiante nunca podría llegar a demostrar cuál es la derivada de la función en un punto. Y eso es lo que nosotros hoy nos ocupa y nos interesa. Porque la derivada de la función en un punto va a ser un número. De hecho, las calculadoras que calculan la derivada lo hacen en un punto. O sea, la 991 y la 570 le permiten calcular a ustedes la derivada de una función, pero en un punto. O sea, le da como resultado un valor. Ustedes le tienen que dar la función y el punto a donde quieren analizar. Es una gran ayuda porque hay muchos ejercicios o muchas aplicaciones de la derivada donde necesito saber el valor de la derivada en un determinado punto. Entonces, el título fundamental va a ser derivada de una función en un punto. Exacto, la función en un punto. Yo necesito que el estudiante tenga bien claro la diferencia que hay entre un caso y el otro caso. La derivada de la función Me da otra función. me da otra función que es f' de f. Y acá me va a dar como resultado un número. Y ahora vamos a ver qué representa ese número. ¿Sí? Anteriormente, todo lo que vimos de límites, nunca hubo un límite que aplicado vuelva a ser una función. O onda, todos los que vimos hasta ahora fueron aplicados con el límite y daba un número, ¿no? Y sí, pero usted puede tener, si usted hace el límite con x tendiendo a una letra, el resultado le va a quedar otra función, ¿entendés o no? Claro. Y eso es lo que va a pasar acá. Cuando nosotros resolvamos el límite, a vos te va a quedar un resultado de una función. Claro, sí, lo entiendo. Vamos a hacer un dibujo que nos va a ayudar a lo largo de toda la demostración, pero haciendo un paralelismo de este gráfico con el que ya hicimos. Entonces, yo voy a dibujar una función cualquiera, y igual a f de x, y voy a tomar un punto P de los infinitos puntos que tiene mi función, cuyas coordenadas van a ser a y f de a, porque yo quiero saber justamente la derivada de la función en ese punto. Entonces el punto es conocido. Las coordenadas de P son a y f de a. Entonces vamos a variar el valor de a y lo vamos a variar por un valor de x. O sea, perdón, vamos a variar con un valor a un valor q, cuyas coordenadas son disculpen, Salud. gracias, cuyas coordenadas son x y f de x. Y este valor que ustedes tiene acá justamente es la amplitud del intervalo, que sería x menos a. Si el estudiante trazara esto acá, esto que antiguamente lo llamábamos delta i, ahora será f de x menos f de a. Y sí, todo esto es f de x, todo esto es f de a, quiere decir que esto que está acá es f de x menos f de a. Para que el estudiante haga ese paralelismo, yo le voy a poner acá que esto estaría jugando el papel de delta x y esto estaría jugando el papel de delta y en el gráfico anterior. Claro. Si el estudiante une P y Q con una recta, lo que está haciendo es obtener una recta secante. La recta secante es aquella recta que corta en dos puntos a la curva. Esta es mi recta secante y justamente la vamos a llamar justamente S. Esa recta secante forma con el semieje positivo de las X un ángulo beta. Ese ángulo beta, por correspondiente entre paralelas cortadas por una transversal, es exactamente igual que este ángulo que más está dibujando con azul. Si el estudiante hace el cociente incremental delta i sobre delta x, que en mi caso particular sería f de x menos f de a, todo sobre x menos a, el estudiante por trigonometría básica en un triángulo rectángulo sabe que esto que está acá es el cateto opuesto a beta y este que está acá es el cateto adyacente a beta. Entonces, la tangente de eso es justamente ese cociente
es la tangente trigonométrica de beta. Pero esa no es la derivada de la función. La derivada de la función es el límite de eso. Pero el límite, cuando delta x tiende a 0, por eso es importante primero dar esto para poder entender esto. Como yo tengo que calcular el límite con delta x tendiendo a 0, este delta x tiende a 0. Para que esto tienda a 0, x a quién tiene que tender? X tiene que tender a a. Cuando x tiende a a, esa amplitud, o sea, el x menos a, se va haciendo cada vez más 0, o sea, delta x se hace 0. ¿Está claro o no? Por lo tanto, vamos a ver qué le sucede al dibujo o al gráfico. Primero lo voy a mostrar, lo voy a contar y después lo vamos a ir redactando. ¿Qué le sucede al gráfico cuando delta x tiende a 0? Entonces, acá nosotros decimos lo siguiente. Cuando delta x tiende a 0, entonces es porque x tiende al valor a. Y si x tiende al valor a, y ahí empezamos, si x tiende al valor a, entonces el punto Q tiende al punto P. Y el estudiante va a ver que Q irá tomando distintas posiciones, Q1, Q sub 2, Q sub 3, y ustedes ven que ese punto Q se arrima al punto P. al punto P. Entonces, esa recta secante que figura ahí, esta recta secante, será ir moviendo de esta manera hasta que en el momento que estemos en presencia del límite, esa recta secante se transforma en una ¿qué? En una recta tangente a la curva. Y ese ángulo beta ya no es más beta, lo vamos a denominar alfa. Y por lo tanto, la tangente de la tangente de beta deja de ser la tangente de beta para transformarse en el límite en la tangente de alfa. ¿Y el límite qué era? La derivada. Y ahí el estudiante entra en razones y dice, entonces la primera derivada de la función en un punto es un número que representa la tangente trigonométrica de ese ángulo alfa. Continuando con la explicación, que después vamos a redondear todo esto, el estudiante va a decir que como x tiende a P, entonces escribimos acá, si Q tiende a P, si el punto Q tiende al punto P, entonces el ángulo beta, vamos a hacer un paso antes, la recta secante tiende a la recta tangente, se ve en el dibujo. Y si la recta tangente, la recta secante, tiende a la recta tangente, entonces el ángulo beta tiende al ángulo alfa. Por lo tanto, si el ángulo beta tiende al ángulo alfa, entonces la tangente trigonométrica de beta, que era el cociente incremental, tiende a qué cosa? A la tangente trigonométrica de alfa. Por lo tanto, decimos que la primera derivada de una función a es exactamente igual a la tangente trigonométrica del ángulo alfa. Pero el estudiante va a tener que decir que la primera derivada de la función en un punto es igual al límite con x tendiendo a ese punto de la función f de x menos f de a, todo sobre x menos a, eso que está acá arriba, y eso resulta ser la tangente trigonométrica del ángulo alfa. Esta es la conclusión más importante que el estudiante va a rescatar. Algunos hablan de la pendiente, y la pendiente de una recta no es nada más y nada menos que la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta, es decir que estamos en lo mismo. Lo único que hacemos es una cosa mucho más completa, pero en vez de decir pendiente ya hablamos de la tangente trigonométrica para que el estudiante asocie la pendiente de una recta con la derivada de una función. Bien, se copian hasta ahí y ahora vamos a hacer todo un dictado para que quede completo esto y pueda entender un poco este simbolismo que está acá, que es nada más y nada menos que un relato gráfico de lo que va sucediendo cuando yo calculo el límite con x tendiendo al valor a. ¿Es una Q? Sí, una Q.
Son todas Q. Si no es una Q está desaprobado, ¿verdad? Sí. Así me dijo un estudiante de conteo en el Perú. Un estudiante en ciencia económica también me corrigió la Q. Me dice, ¿esa letra qué es? Una Q. Entonces me dijo, eso no es una Q. Entonces, bueno, disculpe, entonces la estudiante quería que yo le dibuje. Y ahí entonces le dibujé la Q. Bien, sí, si vamos a hacerla bien, vamos a hacerla bien. Y esto que está muy de moda ahora, no era nada más nada menos que la Q que usaban, Queen. la que usaban los 4 tipos de Inglaterra para armar el Queen al coge. Te reí. Y ese así es el símbolo, o sea, mejor, o sea, puedo hacerlo mejor, lo que dice la U, la Q, hasta la N. Bien, si observamos el gráfico, vemos que el cociente incremental, o sea, delta I sobre delta X, que sería la función incrementada menos la función desincremental sobre justamente la amplitud del intervalo, que no es nada más y nada menos que el incremento, me daba como resultado la tangente trigonométrica del ángulo beta, que era la tangente trigonométrica del ángulo que formaba la recta secante con el semieje positivo de la secante. Pero eso no era la derivada. La derivada está clara acá, es el límite con delta x tendiendo a 0. Pero acá aclaramos que cuando delta x tiende a 0, x tiende al valor a. Entonces, ¿qué sucede cuando x tiende al valor a? Y ahí empezamos a relatar. ¿Estamos escribiendo? Entonces escribimos lo siguiente. Cuando x tiende al valor a, en el gráfico se producen los siguientes cambios. Cuando x tiende al valor a, en el gráfico se producen los siguientes cambios. El punto Q tiende al punto P. El punto Q tiende al punto P. Por lo tanto, la recta secante tiende a la recta tangente. Por lo tanto, la recta secante tiende a la recta tangente. Y el ángulo beta que forma la recta secante y el ángulo beta que forma la recta secante se transforma en el ángulo alfa que forma la recta tangente. Se transforma en el ángulo alfa que forma la recta tangente. Por tal motivo, entonces, la recta tangente que forma la recta tangente. Por tal motivo, entonces, la tangente trigonométrica del ángulo beta se convierte, por tal motivo, entonces, la tangente trigonométrica del ángulo beta se convierte en la tangente trigonométrica del ángulo alfa. La tangente trigonométrica del ángulo beta se convierte en la tangente trigonométrica de alfa. Punto seguido. Entonces, por todo lo expuesto, decimos. Entonces, por todo lo expuesto, decimos que la primer derivada de una función en un punto, y esto es importante, la primer derivada de la función
en un punto representa la tangente trigonométrica. Representa la tangente trigonométrica del ángulo que forma. Del ángulo que forma la recta tangente a la curva en el punto, del ángulo que forma la recta tangente a la curva en el punto con el semieje positivo de las X. El ángulo que forma la recta tangente a la curva en el punto con el semieje positivo de las X. Bien, si el estudiante sabe realmente lo que es la primera derivada de la función en un punto, lo único que tiene que hacer con sus palabras es indicar lo siguiente. Nosotros decimos que la tangente trigonométrica de este ángulo es la primera derivada de la función. Entonces, ¿cómo hago yo para decir eso? Que la primera derivada de la función representa la tangente trigonométrica de este ángulo. ¿Y quién es ese ángulo? Es el ángulo que está formado por la recta tangente a la curva en ese punto con el semieje positivo de la X. ¿Quedó claro? Esa es la primera derivada. Y eso es lo último que escribieron ustedes, es lo más importante. Todo lo demás fue un relato de lo que dice acá, de decir que si X tiende a A, entonces Q tiende a P, y si Q tiende a P, la recta secante tiende... O sea que lo único que hicimos fue escribir lo que dice acá. O sea que si el loco también tiene claro esto, no va a tener ningún problema de tener claro todo lo que tendría que escribir. Pero lo más importante de lo que tiene que escribir es que justamente eso, la primera derivada de la función en un punto, no es nada más y nada menos que la tangente trigonométrica de ese ángulo. Y el estudiante tiene dos caminos para llegar a la derivada de la función en un punto. O aplica esto, donde ya haya el valor, o puede hallar la derivada de la función, que ahí sería la derivada en todos los puntos, y por cada valor que ustedes le dan a X, ustedes van a tener la pendiente de la recta. ¿Por qué? Porque el estudiante cree que la derivada de la función es una sola. En realidad es una sola función, pero por cada punto la recta tangente va a tener una pendiente. Imagínense, vamos a hacer un gráfico acá en la pizarra de madera. Si el loco tuviera una función caprichosa que tenga esta característica, el loco se comienza a trazar la recta tangente, que no traza las infinitas, sino trazas alguna nada más, y ustedes ven que por cada punto el loco tiene una tangente diferente, y esa tangente diferente tendrá un ángulo diferente respecto al semieje positivo de las X, y entonces va a tener distintas derivadas en cada punto. Pero la derivada de esa función es una sola. Pero a medida que ustedes van dando valores de X, cada vez van a tener un valor distinto. Podría llegar a suceder que tengan la misma derivada en distintos puntos. ¿Por qué? Porque las rectas son paralelas. Entonces, al ser paralelas, tienen las mismas pendientes. Tendrán el mismo ángulo respecto al semieje positivo de la X. O sea que se podría dar que una función tenga en dos puntos distintos el mismo valor de derivada. ¿Quedó claro? Bien. Bueno, eso es importante que el estudiante entienda, que justamente la derivada de la función es otra función. Y la derivada de la función en un punto es un número. ¿Y qué representa ese número? Lo que está acá. La tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta tangente a la curva en ese punto con el semieje positivo de la X. Siempre es con el semieje positivo de la X. Porque acuérdense que una recta forma dos ángulos. Uno es este y otro es otro. Pero siempre al que hacemos mención es el que está a la derecha, es decir, que tiende a la parte positiva. ¿Está? Bueno. Y ahora vamos a ver qué mecanismo usaron los matemáticos para poder encontrar la derivada de las funciones más notables. Y eso se conoce con el nombre de derivada por definición. Entonces, derivada por definición. Es decir, no aplicar la fórmula, sino
aplicar los 4 pasos que tenemos que realizar para encontrar la derivada de la función. De hecho, ellos se tomaron el trabajo para las funciones más notables y ¿qué hicieron? Una tabla. Entonces el loco va, busca la tabla y dice, bueno, tengo que derivar un seno. Entonces buscamos la derivada del seno, a qué es igual. Que nosotros también inclusive la vamos a demostrar de dónde sale la derivada del seno. Entonces, el loco tiene lo siguiente. Yo tengo una función y igual a f de x. El primer paso que el loco tiene que hacer es justamente incrementar la variable x. Por lo tanto, él va a tener que y más delta y va a ser igual a f de x más delta x. Ese es el primer paso que el loco tiene que hacer. O sea, incrementar la variable x. El segundo paso es calcular delta i. Y para calcular delta i, era la función incrementada y este i que está acá lo escribo restando, que como i era f de x, me va a quedar f de x más delta x menos f de x. Hasta ahí el estudiante tiene esto que está acá arriba en el numerador. El paso siguiente es justamente encontrar el cociente incremental delta i sobre delta x. Y eso no es nada más y nada menos que f de x más delta x menos f de x todo sobre delta x. Y el cuarto y el último paso, que ya estamos terminando, es justamente calcular el límite con delta x teniendo a 0 de justamente ese cociente incremental delta i sobre delta x. Es decir que es hacer el límite con delta x teniendo a 0 de f de x más delta x menos f de x todo sobre delta x. Y el resultado de esto, ¿quién era? Justamente la derivada de la función. Es decir que estos 4 pasos son obligados para llegar a la derivada de una función aplicando la definición. Obviamente que nosotros no vamos a tener que hacer todos esos pasos en la práctica. ¿Por qué? Porque el loco tendrá una tabla y va a usar la tabla para justamente hacer la derivada de las funciones que le están proponiendo. Es decir, la raíz cuadrada, bueno, el loco entonces busca dónde está la tabla de la raíz cuadrada y ahí le va a decir, bueno, vale tanto. Entonces directamente aplica la fórmula. En el parcial no vamos a poder usar la tabla. La fórmula no. La fórmula normalmente hay... yo, bueno, Memotécnica. De tanto hacerte las aprendés, sobre todo las más usuales. Por ahí alguna que son las del arco tangente, el arco secante, por ahí son las más complicadas de aprendérsela porque no la usamos muy a menudo, pero en ese caso, por ejemplo, bueno, yo en mi caso siempre se la decía al estudiante porque no se puede aprender toda la fórmula. Entonces, pero por más que vos le digas la fórmula, si el loco no sabe derivar, tampoco llegará a bueno. Estamos en la misma. Exactamente. El problema es no dejarlo usar la derivada es porque vos le decís, bueno, sí, traigan la tabla derivada, en la tabla derivada ya está la definición de esto, de lo otro, de la ley, y también está la trampa. Así que está controlando, a veces la derivada tiene otras cosas escritas, qué sé yo. Si vos agarrás y le sacás la tapa a la calculadora, tiene hasta la historia de Einstein, ¿me entendés? Entonces no te puedes poner exquisito. Yo también fui estudiante, pero la única manera de copiar en matemáticas es que el loco que está al lado te haga el ejercicio completo, así, tal cual, y después le pase la hoja. Porque si te dice, no, sacá paso común, hacé pasaje de término, y vos no tenés la más pálida idea, por más que te diga todo eso, vos no vas a saber para dónde arrancar. Porque eso lo hago yo. Voy a ver el loco y dice, no, loco, fíjate lo que hiciste ahí, sumaste mal, controlá ahí, hacé pasaje de término. Y es lo mismo que nos digan, si no sabés, es lo mismo que nada. Y el que sabe, sí se da cuenta, si ahora me acuerdo, me equivoqué, y ahí arranca el loco. Bien, entonces escriban como título derivada de las funciones más notables. Y llegado un momento después le voy a decir más o menos cuáles son las que más le piden para demostrar. O sea que estas primeras no creo que le pidan porque son muy sencillas. Vamos a la primera. Derivada de la función constante. Perfecto. ¿Que envían en qué cosa? En el parecer. Entonces el caso que nosotros tengamos que f de x sea igual
a una constante K, o C, como quieran llamarle, es una constante. Bueno, la derivada de la constante es 0. O sea que el loco cuando tiene un número y está solo el número, la derivada es 0. ¿Y cómo la demostramos? Justamente haciendo estos 4 pasos que están acá. El primer paso, hacemos I más delta I, y el loco por más que incremente, como es una constante, me va a seguir quedando K. La segunda opción es decir que delta I va a ser igual a K menos I, pero I vale también K, o sea que ya acá me dio 0. Entonces el tercer paso es calcular el incremento delta I sobre delta X, y esto me quedó 0 sobre delta X, y 0 sobre delta X es 0. Y el cuarto paso es calcular el límite con delta X tendiendo a 0, y el cociente incremental delta I sobre delta X. Eso sería lo mismo que calcular el límite con delta X tendiendo a 0, de 0, y eso es 0. Entonces la conclusión es muy clara. El primer miembro no es nada más y nada menos que la derivada, y la derivada es 0. Entonces, estamos en lo cierto, y en la primera fórmula que ustedes tienen, en cualquier tabla, la primera que dice I igual a C, I prima 0. O sea que la derivada de una constante siempre es igual a 0. Ahí no te quedaría 0 sobre 0. No, loco. No. Porque usted ya primero calcula, le da 0, y después calcula el límite. Ah, claro. Porque usted acá tiene 0 sobre delta X. Acá todavía delta X usted no sabe cuánto vale. Claro, sí. 0 sobre delta X es 0, y después calcular el límite de 0. Derivada de la función identidad. La función identidad, para que el loco se acuerde, la I igual a X, o sea, f de X igual a X. Se llama así función identidad porque I toma el mismo valor que toma X. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, menos 1, menos 1. Le dan las bisectrices del primero y tercer cuadrado. Esa era la función I igual a X. Bueno, la primera derivada es 1. O sea que el loco cuando deriva la X es 1. O sea que si el loco tuviera 2x, la derivada es 2. La derivada de 4x es 4. La derivada de menos 5x es menos 5. ¿Por qué? Porque la derivada de x vale 1. Cuando tengo una constante, y se va a aprender lo de chiquitito, cuando yo tengo una constante por una función, es la constante queda quieta y se deriva la función. La constante va a quedar siempre. La constante es ese 0 cuando está sólido, cuando no tiene ninguna variable al lado. Bien, entonces empecemos con los pasos. Tenemos que I más delta I va a ser igual a X más delta X. El segundo paso es calcular delta I. Sería X más delta X menos f de X, que es X. O sea que esto me quedó delta X. El paso que sigue es calcular el cociente incremental, o sea, delta I sobre delta X. ¿Y el loco qué hace? Divide delta X sobre delta X, y eso cuánto le da? Le da 1. Y el cuarto y último paso es para aplicar límite con delta X tendiendo a 0, de delta I sobre delta X, que sería igual al límite, con delta X tendiendo a 0, del 1, que es 1. Entonces la conclusión es muy clara, la derivada de la función vale 1 cuando I es igual a X. Este marcador negro era el recuperado ese, que pensé que no lo iba a recuperar más. Y yo, como no tiro nada, la cáscara del huevo, no voy a tirar un marcador que tiene 1500 años. Es imposible. Son 1500 años de historia. Exactamente. Tenía más kilómetros escritos que de acá a la luna 8 veces. Así que, ¿qué hizo Massa? Lo sumergió en agua, ¿verdad? Chao. Ahora te pegaba un boleo cuando escribí con eso, por supuesto. Son 8 viajes más. Bueno, ahí se ablandó toda la cosa. Entonces se fue a la mierda la tinta esa
que vos sabés que lo miré el frasco y el frasco dice tinta para marcador, para pizarra blanca, o sea que no sé qué habrá pasado. Seguramente no sé, la voy a probar de vuelta, pero con otro marcador. Y después le puse tinta y ahí lo recuperé, y ahí quedó. Es tan poderoso el agua ras que vamos a ver ahora una de las derivadas más importantes, pero no porque sea la derivada, sino porque la que más se usa, y es la derivada de la función potencial, función potencia en todo caso. Y estamos hablando, la función potencia, estamos hablando de x a la n. Y es el primer desarrollo grande que nosotros vamos a tener. La primera derivada se demuestra que es n por x a la n menos 1. Es una de las fórmulas que el loco más aplica. Permanentemente está aplicando esa derivada. Inclusive en física, en todos lados, cuando tiene que derivar un polinomio, siempre aplica esa fórmula. Bien, pero viene bien acá porque antes yo tenía que explicar acá el desarrollo del binomio de Newton. Y como yo ya lo expliqué cuando di el número E, el loco más o menos va a poder entender de qué se trata o cómo llegamos a la fórmula de cercanía. El loco tiene que, para demostrar esto, hace los 4 pasos como siempre y dice que I más delta I no es nada más y nada menos que X más delta X elevado a la n. Bueno, y en el segundo paso calculamos delta I. Y delta I es X más delta X elevado a la n menos X a la n. Y acá la única manera de que yo pueda cancelar los términos es que haga yo el desarrollo de ese binomio elevado a la n. Entonces, ahí es donde tenemos que aplicar, ¿se acuerdan? El desarrollo de Newton. Y Massa lo va a escribir, esto le va a quedar el número combinatorio de n de orden 0, x a la n por delta x elevado a la 0, más n de orden 1 por x a la n menos 1 por delta x a la 1, más n de orden 2 por x a la n menos 2 por delta x al cuadrado. Si quieren hacemos uno más, n de orden 3 por x a la n menos 3 por delta x al cubo. Y por último, el loco tendrá n de orden n, x a la 0 y delta x a la n, menos x a la n. O sea que hasta acá es el desarrollo de esto, menos esto que está acá. ¿Lo entienden la clase? Bueno, hay cosas que el loco debería saber y si no acordarse. Esto, Massa le había enseñado que valía 1, esto Massa le había enseñado que valía n, y lo mismo esto vale 1. Esto también, cualquier número elevado a la 0 le vale 1, y esto también vale 1, cualquier número elevado a la 0. Sacando el limpio, antes de hacer el tercer paso, esto me quedaría así. Me quedaría x a la n, solamente porque esto es 1 y esto también es 1. Esto me quedaría n por x a la n menos 1, todo por delta x. Y a partir de ahí copia como está, porque no nos interesa para nada. Esto me quedaría n de orden 2, x a la n menos 2 por delta x al cuadrado, más n de orden 3, x a la n menos 3 por delta x al cubo. Y el último, este que está acá, me quedaría directamente delta x a la n menos x a la n. Lo notable de eso es, vamos a poner un punto suspensivo acá porque queda como que... El estudiante observa esto y ve que puede cancelar x a la n con menos x a la n y eso es 0. Bueno, y ahora sí, el proceso que sigue es el tercer paso, dividir todo por delta x. Como el estudiante tiene una suma
va a dividir a cada uno de ellos por delta x. Entonces, fíjense lo que sucede acá. Si yo divido por delta x, ¿ustedes quieren lo vamos a hacer? Lo escribo así, después escribo n de orden 2, acá me queda n a la de x elevado a la n menos 2, acá me queda delta x al cuadrado, pero también está dividido por delta x, acá me queda n de orden 3, esto me quedaría x a la n menos 3 y acá me quedaría delta x al cubo sobre delta x, y por último, punto suspensivo, acá yo tendría un delta x a la n dividido delta x. Bien, si ustedes observan, esto se puede simplificar con esto también se simplifica con esto, pero como tenemos 2, simplifico 1, me queda un delta x. Acá tenemos 3, simplifico 1, me queda al cuadrado, que se restan los exponentes. Simplifico esto y acá me queda a la n menos 1. ¿Lo vio la clase? ¿Cuál es el paso que sigue y el último? El límite. Exacto. Entonces el loco tiene que hacer el límite con delta x tendiendo a 0 de delta y sobre delta x. Nosotros demostramos el límite, que el límite de la suma era la suma de los límites. Por lo tanto, el loco tiene una suma acá y va a aplicar el límite de cada uno de los sumandos. Entonces tiene el límite con delta x tendiendo a 0, esto hay que hacerlo para poder entender, de n por x a la n menos 1, más el límite con delta x tendiendo a 0, del número combinatorio de n de orden 2, x a la n menos 2, todo eso por delta x, más el límite con delta x tendiendo a 0, del número combinatorio de n de orden 3 por x a la n menos 3 por delta x al cuadrado, y así sucesivamente, más punto suspensivo, más el límite con delta x tendiendo a 0, ¿de quién? De delta x a la n menos 1. Fíjense, todos estos límites, donde aparezca un delta x, se hace 0. Todo esto, este se hace 0, este límite se hace 0, porque está delta x ahí, y este límite se hace 0. El único que no se hace 0 es el primero, que me queda igual, porque el límite de bueno, tiene delta x. Es la misma constante. Entonces me quedaría que la primera derivada, que es lo que estamos buscando, quedó n por x a la n menos 1. Y ahí el loco tiene la fórmula, una de las más importantes, que va a utilizar él en los prácticos. Inclusive podemos dar algunos ejemplos para que el loco cuando vaya al práctico sepa cómo usarla. Si el loco tiene x al cubo, la primera derivada, 3x al cuadrado. Si el loco tuviera 4x a la quinta, la primera derivada es 20x a la cuarta. Porque el 5 se me quedaría 4 por 5x a la cuarta. Y 4 por 5, 20. O sea que ya lo hace en forma directa. Si el loco tuviera que hacer esto, 3 sobre x al cuadrado, ¿qué hace? Escribe 3 por x a la menos 2 y aplica la fórmula. Esto me quedaría menos 6 por x a la menos 3. Ojalá que le resto 1. Entonces me quedaría menos 2 menos 1, me queda menos 3. Por lo tanto escribimos, me quedaría 6 sobre x al cubo. Esa es la forma que tiene el estudiante de aplicar esa forma. ¿Está? Profe, en el parcial se va a pedir algo así. ¿Y sí? Sí. Y falta, acá la más fácil. El loco en una fórmula va a tener esto nomás, estas dos cosas. Él no tiene necesidad de hacer todo esto para llegar a esto. Pero acá está la demostración de cómo hicieron los tipos para llegar a que esa derivada. O sea, siempre aplicando la definición de derivada, que eran los 4 pasos de derivada. Considerar
también es sobre Euler, ¿está bien? Sí. En un parcial nos podría pedir trabajar en la fórmula con un ejemplo. No. Derivada de una suma de funciones. Vamos a hacer algo que lo vamos a hacer por esta única vez, pero que va a servir para las otras demostraciones. Es decir, en las otras demostraciones, el loco lo tendrá que hacer si le toca hacer las derivadas de los otros. Pero esto es válido para todas las cosas. ¿Está? Y eso sería lo que voy a explicar de qué se trata. Nosotros tenemos una función que es la suma de varias funciones. Y vamos a demostrar que la derivada es u derivado más b derivado más w derivado. Es decir, que, ¿qué quiere decir esto? Que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. ¿Está? Bien. Pero u, b y w son funciones de x. Es decir, que el loco dice que u es una función de x, b es una función de x y w también es una función de x. Es decir, que u es g de x, b es h de x y w es m de x. Es decir, que el estudiante lo que tiene es que una suma de tres funciones que dependen de x. Entonces, lo que tiene que el estudiante saber es que cuando, y eso hay que demostrarlo, cuando delta x tiende a 0, todos los incrementos, delta u, delta b y delta w, también tienden a 0. Es decir, que eso es lo que vamos a escribir y eso es lo que vamos a demostrar. Y eso es lo que el estudiante tiene que hacer cada vez que va a demostrar una fórmula en la cual participa u, b y w. Entonces esto me quedaría que delta u también tiende a 0, delta b también tiende a 0, y delta w también tiende a 0. Es decir, que cuando delta x tiende a 0, como u, b y w dependen de x, delta u, delta b y delta w van a también tender a 0. ¿Cómo demuestro eso? Bueno, el loco hace un solo dibujo. Va a dibujar la función u. Esto es x, esto es u, o sea que lo que dibuja acá el loco no es nada más y nada menos que u igual a g de x. Entonces hace el estudiante lo siguiente. Esto es x y esto ¿quién es? Esto sería g de x. Incrementa, acá tendría x más delta x, esto es delta x, y esto ¿qué es? Esto es g de x más delta x. ¿Y esto qué es? No es nada más y nada menos que delta u. Entonces, ¿cómo hago yo para demostrarle al estudiante que cuando delta x tiende a 0, delta u también tiende a 0? De la siguiente manera. Delta u, el estudiante lo ve en el dibujo. Lo ve en el dibujo. No es nada más y nada menos que g de x más delta x menos g de x. O sea, la función incrementada menos la función sin incrementar. Si el estudiante calcula, dice, bueno, vamos a calcular el límite con delta x tendiendo a 0 de delta u. Hacer eso es lo mismo que el estudiante haga el límite con delta x tendiendo a 0 de todo eso, de g de x más delta x menos g de x. Si el loco reemplaza la x por 0, esto le quedaría g de x menos g de x, y eso le da 0. Y ahí llegamos a la demostración que si delta x tiende a 0, entonces delta u tiende a 0. O sea que no hay que demostrar para las tres funciones. Solamente que se demuestre para una, ya es suficiente saber que para las otras se da. Pero en la del producto también vamos a tener lo mismo, en el cociente vamos a tener lo mismo, o sea que el loco cada vez que tenga un delta u
un U y un B, va a tener que hacer este trabajo para poder indicar de que esto se cumple. ¿Está? No decirlo nomás acá. Bien. Entonces ahora vamos a empezar a demostrar. Voy a borrarme la pizarra. O sea que yo demostrando cualquiera de esas tres tiende a cero, es válida para las que siguen, digamos. Todas, sí. Bien. Entonces comenzamos con allá arriba. Y teníamos el primer paso era I más delta I. Y delta I sería, ahí aparece U más delta U, a eso le sumo B más delta B, y a eso le sumo W más delta W. Entonces, el segundo paso, ¿cuál es? Calcular delta I. Como todo es una suma, yo puedo sacar paréntesis y hago U más delta U más B Más delta B, más W, más delta W. Ujú. Y a eso le resto I. ¿Y quién era? U más B más W. Pero como está restando, me quedaría menos U, menos B, menos W. O sea, me cambia el signo de todo. Y ahí el loco se da cuenta que puedo simplificar, perdón, cancelar U menos U, B con B. B menos B y W menos W. Ah. Saco el limpio para que el loco pueda entender lo que pasa y me quedó que delta I es delta U Más más delta delta B. B más delta W. Y entonces ahora ¿qué hago? Divido todo por delta X. Entonces esto me quedaría delta I sobre delta X. Esto es igual a delta U Más delta B. sobre delta X. Más delta B Ah, sobre delta X. Más delta W sobre delta X. Sí, era lo mismo que suma y dividía todo por delta X, pero igual voy a tener que distribuir determinante. Ajá. Y ahora, ¿qué hace el loco? Aplica límite. Entonces dice límite con delta X tendiendo a 0. ¿Y acá qué hace? De delta I sobre delta X. ¿Qué tiene el segundo miembro? Una suma. El límite de la suma que era igual a la suma de los límites. Entonces el loco hace límite con delta X tendiendo a 0 de delta U sobre delta X. Más el límite con delta X tendiendo a 0 de delta B sobre delta X. Y por último hace el límite con delta X tendiendo a 0 y acá le quedaría delta W sobre delta X. Y entonces el estudiante sabe que esto, ¿qué le queda? La derivada de la función de esa función. Y estos son cocientes incrementales. ¿Esto qué sería? ¿La derivada de quién? De U. ¿Esto quién sería? la derivada de B. B. ¿Y esto quién sería? W prima. La derivada de W. Y ahí quedó demostrado que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Bueno, esta también es una de las derivadas más importantes porque permanentemente estamos derivando un producto de funciones. Esta es un poco más compleja pero esta es la que le abre la puerta como para poder entender un poquito mejor esta que está acá. Entonces, este es el caso que el loco tuviera una función f de x que resultase ser u por b. Y acá tenemos que aclarar que donde u es una función de x y b también es una función de x. Y aclaramos y demostramos que cuando delta x tiende a 0, entonces delta u y delta b también tienden a 0. Eso hay que demostrarlo. ¿Y cómo lo demostramos? Con esto que está acá. ¿Me entienden o no? O sea que esta demostración que está acá tiene que ser para todos los casos en los cuales participe u, b o w o las cantidades de funciones que sea. O sea que esta demostración el loco lo tiene que hacer siempre. Por eso yo la hago acá, pero en realidad la tendríamos que hacer en todos los casos.
O sea que cuando dice el loco eso, automáticamente va esa demostración. En un costado o donde sea, tiene que hacerla a la demostración. Bien, esta es un poco más larga y el loco va a hacer lo siguiente. El primer paso es I más delta I. En este caso, el loco hace U más delta U. A eso lo multiplica por B Más delta B. delta B. El segundo paso es calcular delta I, que sería U más delta U, todo eso por B más delta B, menos U por B. Lo que vamos a hacer es una distributiva acá, y esto me va a quedar U por B más delta U por B más U por delta B más delta U por delta B menos U por B. Y ahí el loco se da cuenta que siempre hay cosas que se pueden cancelar. Y acá justamente U por B menos U por B se hace 0. Y ahora, ¿qué hacemos en el tercer paso? Voy a dividir todo por delta X. Y Ohio acá. El loco tiene 3 sumandos. Entonces va a dividir a los 3 sumandos por delta X. Y va a dejar así. Va a escribir delta U sobre delta X, todo por B, más U por delta B sobre delta X. Y acá me quedaría delta U sobre delta X, todo eso por delta B. ¿Qué viene después de todo esto? El límite. El límite con delta X tendiendo a 0. El cociente incremental delta Y sobre delta X. Y presten atención. Acá tengo el límite de una suma, que es la suma de los límites. Y en cada sumando hay un producto, que es el producto de los límites. O sea que el loco debería decir esto. El límite con delta X tendiendo a 0, de delta U sobre delta X, por el límite con delta X tendiendo a 0, de B más el límite con delta X tendiendo a 0, ¿de quién? De U por el límite con delta X tendiendo a 0, de delta B sobre delta X, más el límite con delta X tendiendo a 0, ¿de quién? De delta U sobre delta X por el límite con delta X tendiendo a 0 de delta B. Y entonces, loco, vamos a tomar un color y va a decir, esto que está acá es el límite de un cociente incremental, o sea que es una derivada. ¿La derivada de quién? La derivada de U. Esto no depende de delta X, por lo tanto me queda como está, me quedaría esto. Esto no depende de delta X, por lo tanto me queda como está, me quedaría U. Y esto es otro cociente incremental, que esto ¿cuánto vale? Es B'. la derivada de B. Esto también es un cociente incremental. Esto sería la derivada de U, pero esto es 0, porque ahí está escrito y está demostrado que cuando delta X tiende a 0, delta B tiende a 0, por lo tanto esto es 0. Y U derivado por 0, ¿qué le da? 0, así que todo eso vale 0. Quiere decir que el loco ya tiene la derivada del producto y va a decir que esto que está acá es f' de x. ¿Y a qué es igual f' de x? Es igual a u derivado por b sin derivar más u sin derivar por la derivada de b. Esa sería la fórmula que el loco debería usar para la derivada del producto. No lo hacemos porque es muy largo, pero sí hacemos porque le puede aparecer por ahí. Si el loco tuviera 3, 4, 5 funciones, tiene que hacer la derivada, más de 3 no creo que le dé, pero esto sería la derivada de u por los otros dos sin derivar. Después tendríamos u por b derivado por los otros dos sin derivar. Y por último u por b por la derivada de doble. O sea que en el caso que el loco tuviera que hacer la derivada de un producto de 3 funciones, ahí tiene la fórmula. Bueno, más se cansó. Bárbaro.
Nada más, profe. Por hoy ya recorta es suficiente. Buenísimo. Gracias, profe. Con la del cociente. La próxima. Que creo que Es feriado puede el ser lunes. feriado, sí. Por el Día del Padre. No. No, padre. No, no es el padre, no. ¿Este fin de? Sí, pero es el día de Güemes. Ah, por bueno.